Muy bien, cuarto y último bloque del punto 3 de la bolilla 7 y estábamos hablando de la prescripción exclusivamente de las acciones del fisco para determinar, es decir, para cuantificar y exigir el pago de los tributos adeudados por los contribuyentes y o responsables solidarios. Y aquí hago esta aclaración de los responsables solidarios porque, bueno, en principio general, así lo prevé la 11.683, las causales de suspensión que vimos en el bloque anterior, eh, también importan las obligaciones de los responsables solidarios, ¿verdad? Tienen el mismo efecto, es decir, la intimación al principal, al contribuyente, al responsable por deuda propia en nuestra terminología. Dicho esto, nos quedaba por ver la causal de interrupción, siempre con la misma mecánica, veremos exclusivamente y lo que nos falta es el artículo 67 de la ley 11.683, que son las causales de interrupción, que como ustedes saben, bueno, ya lo dijimos, hace que debamos computar nuevamente el plazo de prescripción que ya en todo caso había ganado, ¿verdad? El deudor, el contribuyente o responsable por deuda propia, o bien el caso de los responsables por deuda ajena, si es que son investidos de la atribución de la responsabilidad solidaria, como vimos en el punto 1. Tres incisos del 67 los vamos a poder abordar, estos sí en orden, y creo que para entendimiento un poco más sencillo y lineal de ustedes. El primer caso: se interrumpen por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva. Esto es nada más que alguna precisión sobre cuestiones que también están previstas en los códigos de fondo. Hacemos la aclaración, chicos, que obviamente para ver cuándo hay reconocimiento, obviamente iré a la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación de manera general. Debe identificarse la obligación, bueno, obviamente que debe ser un reconocimiento en nuestra materia por persona idónea para reconocer esa deuda, ¿verdad? Esto se los digo porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de una contribuyente que sea una sociedad anónima, la firma de un reconocimiento será válida por alguno de los integrantes del órgano de administración, ¿verdad? Es decir, bueno, o en su caso alguien que tenga el poder para hacerlo. Pero digo, este reconocimiento debe ser claro, preciso, incluir la obligación, los pedidos, el impuesto de que se trate, ¿verdad? Para que sea un verdadero reconocimiento. Muchas veces esto lo van a ver también en la letra chica, de los regímenes de facilidades de pago, de moratorias, de regularizaciones de deuda, donde entre las normativas de alcance general que se dictan al efecto, aparece el hecho que adherirse a ese plan de pagos es un caso de reconocimiento de la deuda. Es un caso de reconocimiento de la deuda, por lo tanto, interrumpe el curso de prescripción que venía corriendo. Aquí la única aclaración que podemos hacer en cuanto al expreso me parece que no hay duda, pero recordarán ustedes que la jurisprudencia, esto es bastante rica la jurisprudencia del derecho privado, ¿verdad? El reconocimiento tácito es, por ejemplo, el pago parcial de una deuda. Es decir, que cuando yo reconozco parcialmente una parte de la deuda total que tengo con el acreedor. En este caso es con el fisco, pero bueno, los pagos parciales en nuestra materia se materializan nuevamente, poniendo un ejemplo, en el supuesto de que yo me adhiera a un régimen de regularización en varias cuotas cada vez que estoy haciendo un pago de carácter parcial. Estoy precisamente reconociendo nuevamente esa obligación tributaria original. Por lo tanto, se producen sucesivas interrupciones. Este sería entonces el pago parcial un ejemplo de un reconocimiento tácito de la deuda. El inciso B nos habla de la interrupción en los casos de renuncia al término corrido de la prescripción. Nuevamente, chicos, las características generales de una renuncia están en los códigos de fondo, para lo cual tendríamos que recurrir a ellos. Obviamente que
Aquí la particularidad es que el deudor, el contribuyente, el responsable por deuda propia o eventualmente un solidario, ya ganó la liberación, ya se operó la prescripción liberatoria por el transcurso del tiempo. Pero ¿qué hace? Renuncia a la misma. Saben que esto está previsto, bueno, lo que de manera general en el derecho privado incluso se habla de una obligación natural, porque obviamente acá quien perdió la facultad para exigirme ese pago, el fisco, ya no me la puede exigir. Es el caso que a veces genera, no sé por qué, algunas sonrisas cuando lo digo en clase, es el caso de un contribuyente que ya se liberó de la deuda, pero se presenta ante el fisco y expresamente renuncia al término ganado, ya ganado de la prescripción. Una obligación de buen ciudadano, digamos que ahora a lo mejor antes no pudo pagar y porque a lo mejor la fortuna económica no se lo permitía, más allá de que no es una causal que esté prevista en la normativa, pero que bueno, aunque el fisco ya no tiene la posibilidad de exigírmela, va a renuncia para pagar con esa deuda a la cual se siente, si ustedes quieren, moralmente obligado porque ya el fisco no se la podría exigir. Lo cierto es que si renuncia, o en el primer caso, el del inciso A, si reconoce, se interrumpe el plazo y se vuelve a contar el mismo nuevamente a partir del 1 de enero del año siguiente que haya ocurrido ese reconocimiento expreso tácito o esa renuncia. Finalmente, el inciso C del artículo 67 hace mención a la interrupción cuando el fisco me inicia una acción judicial de cobro compulsivo de la deuda. Adviertan, chicos, que los dos primeros incisos A y B, las causales de interrupción del artículo 67, están en cabeza del deudor, del contribuyente. Dependen de él. Nadie puede obligarlo a un reconocimiento y mucho menos a una renuncia. El fisco, digamos que tiene una actitud pasiva en esos supuestos, pero en el caso que haya una ejecución fiscal contra un contribuyente o responsable por parte del fisco, ahí se interrumpe el cómputo del plazo de prescripción liberatoria del cual venimos hablando. Obviamente, chicos, acá prevé alguna circunstancia excepcional en la propia ley, pero lo que les quiero decir que conceptualmente y de manera general, para que se inicie una deuda, un cobro compulsivo de una deuda por vía judicial, la FIP la habrá poder iniciar siempre y cuando esa deuda haya quedado firme o ejecutoriada. Esto es procesal puro, ustedes lo conocen, es decir, que no me pueden iniciar una acción judicial si, por ejemplo, está interpuesto algún recurso con efectos suspensivos, como veremos más adelante. ¿Se acuerda que, por ejemplo, la resolución determinativa era apelable ante el Tribunal Fiscal de la Nación? Bueno, acá lo prevé este propio artículo, es decir, ya tiene que estar resuelto ese recurso de apelación, si no, el mismo tiene efectos suspensivos, para lo cual la deuda no está ni firme ni ejecutoriada. Digo esto porque, como principio general, obviamente puede el fisco iniciar un cobro compulsivo, pero cuando la deuda tiene alguna de esas características de firme o ejecutoriada. Firme porque no se interpuso ninguno de los remedios procesales que prevé la ley, o ejecutoriada porque a lo mejor se interpuso algún remedio que no goza del efecto suspensivo en relación con las deudas tributarias e impositivas. Todo esto es materia de análisis específico en la bolilla 9 de nuestro programa. Simplemente decirles que cuando termina el primer párrafo del inciso C, hace mención a casos de otra índole que también interrumpen por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado. Tendiente a obtener el cobro de lo adeudado. Aquí podríamos hablar de otros casos, ya no del cobro compulsivo que les acabo de enseñar, que se llama juicio de ejecución fiscal en el ámbito nacional, sino que estaríamos hablando de, por ejemplo, una verificación de créditos en un concurso, en una quiebra, tal vez una denuncia penal de la FIP en los casos en los cuales adopta un rol activo como querellante o particular damnificado, bueno, esto según fuese en provincia o en nación, y
Bueno, hubo otras acciones judiciales como podría ser también un pedido de medida cautelar preventiva por parte del fisco, que también veremos más adelante. Bueno, conceptualmente para darles algunos ejemplos de otros casos de otra índole, que son los que menciona el inciso C al final del primer párrafo, que deben estar siempre, primero ser un acto judicial y debe ser tendiente a obtener el cobro de lo adeudado. Por eso los ejemplos que le acabamos de mencionar, más allá de que pueden dar algún lugar de o alguna discusión, ¿verdad? Si son de ese tipo o no. Muy bien. Hasta aquí con las causales de interrupción y dejamos para el final, para terminar con este punto, otro artículo sin número, en este caso es el artículo sin número, primer artículo sin número agregado después del artículo 69 de la ley 11.683. Primer artículo sin número agregado después del artículo 69 de la ley 11.683 y lo mencionamos este artículo que está vigente desde el 30 de diciembre del año 2017 por la ley 27430, pero este es un caso puntualísimo de particularismo o exclusivismo del derecho tributario, que por ahí a alguno de ustedes lo va a sorprender, y que adelanto que no voy a polemizar con mis colegas comercialistas, ni nada que se le parezca. Digo, seguramente es una causal que cuando la FIP la quiera poner en práctica o la quiera invocar va a terminar judicializada. Les digo esto prácticamente sin ninguna duda por los argumentos doctrinarios que existen en contra de esta norma. Pero fíjense que prevé esta norma, este artículo, que las causales de suspensión e interrupción establecidas en esta ley, las que hemos visto nosotros, así de manera general, resultan aplicables respecto al plazo de prescripción dispuesto en el artículo 56 de la ley 24.522. Quiero decirles, chicos, después está cómo se cuenta, cómo operan, pero entonces, fíjense que ni más ni menos que la ley 11.683 del Procedimiento Nacional de Materia Impositiva a nivel federal modifica la forma de cómputo de la prescripción ni más ni menos que de un concurso o de una quiebra regido por la ley 24.522 y sus modificatorias. Estoy seguro que hasta por una cuestión de tiempo, bueno, por alguno que se ha acusado hace poco concurso de quiebras, por ahí se lo han mencionado, pero vieron que por el principio de universalidad, el fuero de atracción, como que el principio general en materia comercial es que la 24.522 prevalece sobre todo. Bueno, coma nuevamente, coma, como les digo algunas veces, en materia tributaria existe esta norma para lo cual los plazos de prescripción en materia de impuestos es diferente al previsto en el artículo 56 de la ley ya mencionada. Una muestra más del particularismo del derecho tributario, sin duda polémica, pero que desde el punto de vista legal está previsto en este artículo sin número que les acabo de mencionar. Desde el punto de vista de la prescripción en materia provincial, el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires es a grandes rasgos similar, tiene algunas diferencias, chicos, que voy a dispensar en esta instancia, pero bueno, ahí lo que ya conlleva de entrada, chicos, la discusión es la posibilidad o no que tiene el fisco local de regular en materias que están previstas en el artículo o en el Código Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo a lo establecido por el 75, inciso 12, que vieron ustedes en el video de la doctora García Peña, y que, bueno, allá en el marco provincial ya me conlleva esa circunstancia diferencial. Pero a grandes rasgos el sistema funciona de manera similar, aún con el tema de los plazos, aunque hoy está previsto que puede estar establecido en las provincias, lo prevé el propio Código Civil y Comercial, el tema del plazo, pero bueno, todas estas con cuestiones, incluso menciones que hizo la doctora García Peña, incluso a los diferentes alcances que le dan a 75 inciso 12 a nivel nacional, Filcrosa, a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de Forneguera, y la Suprema Corte nuestra local, a partir de
de lo que estableció en recuperación de créditos, digo, es un tema por demás complejo, pero a grandes rasgos, chicos, en fin, haciendo un poco mérito a la brevedad, son regímenes similares. Después, eventualmente, en alguna clase virtual, digo, podemos hacer alguna precisión en cuanto a los educandos de mi comisión. Así que con esto terminamos el punto 3 con este cuarto bloque. Gracias.